Estimados y estimados, sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ejercicios de circuitos eléctricos. En este caso, con un problema para comparar un poco la eficiencia del método de las corrientes de rama respecto al método de las corrientes de malla en su formulación general. Leamos el enunciado. Dice, el circuito de la figura 1 consta de dos fuentes de voltaje y 5 resistores con los siguientes valores. U sub S1 igual a 6 volts, U sub S2 9 volts, R1 igual a R5 1 ohm, R2 igual a R3 igual a R4 igual a 2 ohm. Determine todas las corrientes de rama resolviendo el circuito mediante A, el método de las corrientes de rama, y B, el método de las corrientes de malla en su formulación general. Finalmente, compare el número de ecuaciones que exige cada método. Revisemos entonces cuáles son los pasos del método de las corrientes de rama. El paso 0 es un paso opcional que se lo recomiendo a todos los que no tienen tanta experiencia, que es definir el nombre de los voltajes en los elementos de circuito. Luego el paso 1, definir la dirección de las corrientes de rama y la polaridad de los voltajes en los elementos. Paso 2, definir el sentido en el que se recorrerán los lazos. Paso 3, plantear las ecuaciones de nodo linealmente independientes, que son n-1 ecuaciones. Luego, plantear las ecuaciones de malla faltantes, que son r menos n-1 ecuaciones. Y luego insertar la ecuación del elemento pasivo. Y paso 5, finalmente resolver el sistema de ecuaciones para encontrar las corrientes de rama. En esta página entonces vamos a ir aplicando uno a uno los pasos del método de las corrientes de rama. Primero voy a dibujar nuevamente este circuito para poder ir escribiendo sobre él. Y ahora vamos a aplicar el paso 0, que es definir los nombres de los voltajes en todos los elementos del circuito. Las fuentes ya tienen su nombre, las fuentes de voltaje. Me faltaría definir el nombre de los voltajes en los resistores. Yo generalmente uso la letra U con subíndice el nombre del resistor. Por ejemplo, U sub R1, U sub R2, etc. Y con eso ya estaríamos listos con el paso 0. Ahora vamos a la siguiente página para hacer el paso 1. El paso 1 entonces es definir la dirección de las corrientes de rama y la polaridad de los voltajes en los elementos del circuito. Y con otro color voy a ir dibujando primero las corrientes de rama. Entonces acá tengo la corriente I sub A, la corriente I sub B, la corriente I sub C, la corriente I sub D, que la voy a dibujar hacia arriba, y la corriente I sub E. Entonces con violeta están las corrientes de rama. Y con celeste voy a dibujar la polaridad de los voltajes en los elementos de circuito. Entonces en R1, U sub R1 es más menos. Acá U sub R2 es más menos. U sub R3 más menos. U sub R4 más menos en esta dirección. U sub R5 más menos. Y dentro de las fuentes de voltaje los signos ya están. Con eso estaríamos listos con el paso 1. Ahora viene el paso 2, que es definir la dirección en la que se recorrerán los lazos. En el método de las corrientes de rama no es obligatorio usar las mallas, pero conviene usar las mallas porque con eso yo me aseguro de que tengo ecuaciones que son linealmente independientes. Antes de definir los lazos, primero voy a contar. Voy a contar la cantidad de nodos que tengo, la cantidad de ramas que tengo y con eso la cantidad de mallas. Entonces los nodos los voy a dibujar con rojo. Serían los nodos principales del circuito, que acá es el A, B y C, que es un solo nodo. Con eso decimos que n es igual a 3. La cantidad de nodos es 3. Luego la cantidad de ramas que tiene este circuito es 1, 2, 3, 4, 5. R es igual a 5. Si les cuesta ver las ramas, les recomiendo que revisen el video sobre topología, porque ahí está explicado cómo identificar las ramas y hay diversos ejemplos. Entonces con esto nosotros sabemos que hay una ecuación que es que la cantidad de mallas es R menos N más 1. En este caso R es 5, N es 3, lo cual me da 3. Hay 3 mallas. Las mallas son aquellos lazos que no tienen otros lazos en su interior. Voy a dibujar ahora el sentido en el que vamos a recorrer esos lazos, que en este caso son mallas.
El de la izquierda lo vamos a recorrer en sentido horario, el lazo 1. El de más a la derecha también lo vamos a recorrer en sentido horario, este es el lazo 3. El del medio lo vamos a recorrer en sentido antihorario, el lazo 2. Con eso estaríamos listos con el paso 2. Ahora viene el paso 3, que es escribir n-1 ecuaciones de nodos linealmente independientes. Vimos anteriormente que teníamos 3 nodos principales, por lo tanto hay n-1, es decir, 2 ecuaciones de nodo linealmente independientes. ¿Cuál ecuaciones de nodo elijo? Pueden ser las que yo quiera. En mi caso, yo voy a elegir la del nodo A y la del nodo B. En el nodo A tenemos I sub A menos I sub B menos I sub C es igual a 0. Esa sería mi ecuación 1. Y en el nodo B tengo I sub C entrando más I sub D entrando también menos I sub E saliendo es igual a 0. Con eso estaríamos listos con el paso 3. Ahora viene el paso 4, que es escribir las ecuaciones faltantes, que son las leyes de voltajes de Kirchhoff y que son R menos N más 1 ecuaciones. Vamos primero con las ecuaciones del lazo 1. En el lazo 1, si yo comienzo desde el polo negativo de la fuente de voltaje de valor U sub S1 y lo recorro en sentido horario, tengo más U sub S1 menos U sub R1 menos U sub R2 es igual a 0. En el lazo 2, si es que comienzo desde el polo negativo de U sub R3, tengo más U sub R3 menos U sub R2 menos U sub R4 es igual a 0. Esta sería mi ecuación 3, la 4. Y me falta la última. Si es que yo comienzo desde el polo negativo de la fuente U sub S2 y lo recorro en sentido horario, tengo más U sub S2 menos U sub R4 menos U sub R5 es igual a 0. Como hicimos el paso 0, que era definir los nombres de los voltajes en todos los elementos del circuito, yo separo en dos partes. Primero, uno, que es escribir las ecuaciones de malla dependiendo de los nombres de esos voltajes y las polaridades que tienen esos voltajes. Y ahora voy a ingresar a estas ecuaciones 3 a 5 la ecuación característica de los elementos del circuito, que son las siguientes. U sub R1 es igual a R1 por I sub A. U sub R2 es igual a R2 por I sub B. U sub R3 es igual a R3 por I sub C. U sub R4 es igual a R4 por I sub D. Y U sub R5 es igual a R5 por I sub E. Y ahora reemplazo estas ecuaciones en las ecuaciones 3 a 5. Lo voy a hacer acá encima, espero que no se confundan. Entonces, en vez de U sub R1, tengo R1 por I sub A. En vez de U sub R2, tengo R2 por I sub B. Y como esta ecuación cambió, entonces le pongo prima. Después, U sub R3, tengo R3 por I sub C. U sub R2, tengo R2 por I sub B. U sub R4, tengo R4 por I sub D. Y también como cambió, le pongo prima. Y finalmente tengo U sub S2, eso queda igual. U sub R4 es R4 por I sub D. U sub R5 es R5 por I sub E. Y como cambió, le pongo prima. Con eso estaríamos listos con el paso 4. Ahora viene el paso final, que es resolver el sistema de ecuaciones. Y para eso voy a juntar todas las ecuaciones que hemos derivado hasta ahora en una sola página. Entonces acá tenemos reunidas todas las ecuaciones que hemos obtenido hasta ahora, que son la 1 y la 2 son leyes de corrientes de Kirchhoff, ecuaciones de nodo, y la 3 a la 5 son ecuaciones de lazo, o de malla en este caso, y esto lo queremos pasar a formato matricial. Para hacer eso voy a modificar un poquito estas ecuaciones pasando algunas cosas hacia la derecha. Por ejemplo, en la ecuación 3, ese U sub S1 pasa como menos U sub S1 y la multiplico por menos 1
y me queda todo positivo. En la ecuación 5 parecido, U sub S2 pasa a la derecha. Entonces ahora ya estoy más o menos listo para escribir esto en formato matricial. Voy a hacer un poco de espacio acá. Entonces, en formato matricial, lo que voy a tener va a ser una matriz bien grande. Entonces voy a tener una matriz bien grande multiplicada por un vector de corrientes I sub A, I sub B, I sub C, I sub D e I sub E. Y un vector acá que va a tener 0, 0 más U sub S1, 0 más U sub S2. Y entonces acá I sub A está multiplicado por 1, I sub B por menos 1, I sub C por menos 1 y el resto es 0. Acá tenemos 0, 0, I sub C está multiplicado por 1, I sub D por 1, I sub E por menos 1. La siguiente, I sub A está multiplicado por R1, I sub B por R2 y el resto es 0. Después I sub B está multiplicado por menos R2, I sub C por R3, I sub D por menos R4 y el resto es 0. Finalmente tenemos 0, 0, 0, R, I sub D está multiplicado por R4 y I sub E por R5. Me falta reemplazar ahora por los valores numéricos. Entonces R1 vale 1 ohm. Tengo 1 acá. R2 vale 2 ohm. Tengo 2. 2. R3 vale 2 ohm también. R4 vale 2 ohm. R5 vale 1 ohm. U sub S1 vale 6 volts. Y U sub S2 vale 9. Lo que viene ahora es simplemente resolver este circuito por algún método del álgebra lineal. Si es que no me equivoco, en los ejercicios anteriores hemos usado el método de eliminación gaussiana y también invertir directamente en la matriz. Lo que yo les quiero mostrar ahora es un método distinto que se llama la regla de Cramer, que lo vamos a usar para este método, para el de las corrientes de rama y para el de mallas, para poder hacer una comparación justa. Acá tenemos de nuevo el sistema de ecuaciones en formato matricial y lo vamos a resolver por la regla de Cramer. ¿Han escuchado alguna vez de este tema? La regla de Cramer dice básicamente de que cualquier incógnita la puedo calcular como una fracción de dos cosas. No se confundan con la notación. El D va a ser el determinante de esta matriz grande que tengo acá. Pero ¿qué es lo que va a hacer el D y A que le llamé yo? Esa notación la acabo de inventar. Va a ser especial. Básicamente voy a tener lo mismo que tengo arriba, excepto por una columna. Voy a copiar lo que tengo acá arriba. Tengo lo mismo de arriba, excepto por una columna. En el caso de IA, porque IA está multiplicando a esa primera columna, entonces ahí voy a reemplazar lo que tengo a la derecha, que sería como si en el AX igual B del álgebra lineal, voy a reemplazar ahí el B. El B en este caso sería 0, 0, 6, 0, 9. ¿Qué pasaría ahora si quiero calcular D sub IB? En el fondo, I sub B sería D sub IB dividido por el mismo determinante. Abajo siempre tengo lo mismo. Voy a tener lo mismo de este determinante. De hecho, lo voy a copiar entero, excepto por una columna. Adivinen cuál columna va a ser. En el caso de I sub B va a ser la segunda columna, que esa no va a ser igual, y va a ser lo que estaba a la derecha, el 00609. Siguiendo esta misma lógica, ustedes pueden construir DIC, DID, DIE. Lo que primero voy a calcular, porque es común a todas las corrientes, es el determinante de la matriz, el D. Este determinante lo voy a calcular, porque ya no es un determinante ni de 2 por 2 ni de 3 por 3 que se pueden calcular con fórmulas directas. Este lo voy a calcular descomponiendo el determinante. Entonces, este lo voy a descomponer por la última columna, que tengo estos dos elementos. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Primero tengo que llegar hasta ahí. Voy contando más, menos, más, menos, más, menos. O sea, tengo menos 1 multiplicado por algo.
En el fondo tengo más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Más 1 multiplicado por otro determinante. ¿Qué va dentro de cada determinante? En el caso del primer determinante, en el fondo yo tengo que tapar esta columna y la fila que corresponde a ese elemento y anoto lo que sobra, que es lo que está en blanco acá, que sería 1, menos 1, menos 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, menos 2, 2, menos 2, 0, 0, 0, 2. Y en el caso del siguiente, la columna es la misma, pero ahora tengo que tapar la última fila. Y lo que me sobra es 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, menos 2, 2, menos 2. Este menos por menos 1 me queda más 1 simplemente acá. Y seguimos calculando los determinantes. El siguiente determinante, ese determinante de 4 por 4, me conviene descomponerlo por la última fila. Porque si se fijan en la última fila, tengo 0, 0, 0, 2. Entonces todo va a ser 0 excepto el último. Y tengo que llegar hasta ahí. Entonces tengo más, menos, más, menos, más 2 por un determinante. Ese determinante va a ser tapando esa fila y esa columna. Me queda 1, menos 1, menos 1, 1, 2, 0, 0, menos 2, 2. Y en el otro voy a descomponer usando la primera columna. Entonces el primero es más 1 por algún determinante. Y después viene más 1 por algún determinante. En el primero tapo la primera fila, la primera columna, me queda 0, 1, 1. Y en el tercero tapo la primera columna con la tercera fila. Este determinante lo voy a descomponer por la primera columna. En el fondo me queda 2 multiplicado por 1 por el determinante de algo menos 1 por el determinante de otra cosa. Tapo la primera fila, la columna, me queda 2, 0, menos 2, 2. Primera columna, segunda fila, y me queda menos 1, menos 1, menos 2, 2. Este determinante lo voy a descomponer por la primera columna, me queda más menos 2 por el determinante de algo, más menos 2, o sea, menos 2 por el determinante de otra cosa. Este me queda 1, 1, 2, menos 2 y después 1, 1, 0, 0. Este último lo voy a descomponer en la primera columna. Este me queda menos 1 por un determinante, más menos 2, o sea, menos 2 por otro determinante. El de menos 1 va a ser con 1, 1, 2, menos 2. El de menos 2 va con menos 1, 0, 1, 1. Continúo con el cálculo. ¿Cuánto me da esto? Me da 2 por 2 son 4, menos 0, menos paréntesis, menos 1 por 2 son menos 2, y después me queda menos 2 por menos 1, menos por más menos, o sea, menos 2, menos 2. Después más. Menos 2 por paréntesis, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por, esto da 0, después me queda menos 1 por paréntesis, menos 2 por 1 son menos 2, menos 2, menos 2 por menos 1 por menos 1, o sea, menos 1 por 1, menos 1, menos 0. Entonces me está dando 2 por... Entonces, ¿cuánto me está quedando? 2 por 8, 16, más 8, más 4, más 2, 16. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 28, 30. O sea, el determinante, ese que va abajo, me da 30. Y ahora tengo que seguir con el cálculo de los otros determinantes que me faltaban, y eso lo voy a hacer en la siguiente página. Ahora voy a calcular d sub IA. Como son varios determinantes, el resto en el d sub IB, d sub IC, d sub ID y d sub IE
Les voy a dar el valor y yo creo que ustedes ya entienden la idea más o menos por dónde va esto. Entonces, por ejemplo, lo voy a descomponer por la primera fila. Entonces tengo más menos, o sea, menos menos 1, que sería más 1, por un determinante grande. Y después tengo más menos 1, o sea, menos 1, por otro determinante grande. Que va en el primero, tapo acá y tapo acá y lo que sobra. Y ahora tapo acá. Continúo. El primero lo voy a descomponer por la primera columna y el segundo también. Entonces me queda más menos 6 por un determinante y después me queda más menos 9 por otro determinante. Tapo acá, me queda 1, 1 menos 1. El siguiente. Sigo, menos, voy a agregar un paréntesis acá para no confundirme. Descompongo el 6, o sea, me queda más menos 6 por algo, más menos 9 por otra cosa. Cierro paréntesis. Entonces el 6, tapo acá, tapo esto, después tapo el 9. Este primero de acá lo voy a descomponer por la primera columna. Me quedaría menos 6, paréntesis para no confundirse, 1 por el determinante de algo, menos 2 por el determinante de otra cosa. En 1 está menos 2, 0, 2, 1. En 2 está 1 menos 1, 2, 1. Después el de 9, ese determinante da 0, porque si ustedes miran esta fila y descompusieran por esa fila, estaría siempre 0 multiplicando por algo, 0 multiplicando por algo. Entonces ese determinante es 0, definitivamente. Y después sigo. Ahora voy a hacer acá más 6 por este determinante de acá, que lo voy a descomponer en la primera columna. En el fondo me queda más menos 2, o sea, 2, por algún determinante que es 1 menos 1, 2, 1. Y el siguiente lo voy a descomponer por la segunda fila. Me queda 9 más menos 2. Voy por menos 2 por un determinante que es 1 menos 1 menos 2, 0. Me da menos 6 por acá adentro. Este determinante ya lo puedo descomponer. Son menos 2, menos 0, menos 2 por 1, menos 1 por 2 por menos, o sea, menos 2 por 2 son más 2. Acá me queda 12 por el determinante de 1. 2 por menos 1 son menos 2, son más 2. Y acá me queda 9 por 2, menos 18 por el determinante de 0, menos 2, menos 1. O sea, menos 2. Y esto creo que me cae acá. Se me está acabando el espacio. Tengo 2 más 1 son 3, por menos 2 son menos 6, menos 2 son menos 8, menos 6, por menos 8 son 48, más, acá tengo 3 por 12 son 36, más menos 2 por menos 18 son 36. O sea, tengo 72 más 48, lo cual da 120. Entonces acá simplemente copié lo que teníamos anteriormente. Este D lo calculamos y nos dio 30. Este D sub IA nos dio 120. O sea, la corriente sería 120 dividido 30, lo cual da 4 amperes. Lo que voy a hacer ahora va a ser anotar el resto de los determinantes. Ustedes lo pueden calcular por su cuenta, pero básicamente esta es la idea que tiene este método. Anoté los valores del resto de los determinantes. D y sub B vale 30, D y sub C vale 90, D y sub D vale 60 y D y sub E vale 150. Entonces para calcular simplemente hago la división. Por ejemplo, I sub B serían 30 dividido 30 amperes, lo que me da 1 ampere. Después I sub C me da 90 dividido 30 amperes, lo cual es igual
a 3 amperes. I sub d es d I sub d dividido d, lo cual es igual a 60 dividido 30 amperes, igual a 2 amperes. Y lo otro es 150 dividido 30 amperes, lo cual da 5 amperes. Con esto damos por terminada la resolución por el método de las corrientes de rama. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver el mismo circuito utilizando el método de las corrientes de malla. Como recuerdo, estos son los pasos del método de las corrientes de malla, que también lo vimos en el último video del curso de circuitos. El paso 0 es transformar las fuentes de corriente reales en fuentes de voltaje reales. O sea, si es que yo tengo algo de este estilo, que es una fuente de corriente real, lo tengo que transformar en una fuente de voltaje real utilizando el teorema de transformación de fuentes. SAU va a ser igual al R por I. Después, paso 1, definir los voltajes en todos los elementos y las corrientes de rama. Paso 2, identificar las mallas y definir las corrientes de malla. Paso 3, escribir todas las ecuaciones de malla. Paso 4, resolver el sistema de ecuaciones para las corrientes de malla. Y paso 5, calcular las corrientes de rama a partir de las corrientes de malla. Vamos aplicando entonces paso a paso esto a nuestro circuito. Entonces, lo primero que voy a hacer es redibujar el circuito acá. Ahí está redibujado el circuito y el paso 0 es transformar las fuentes de corriente reales en fuentes de voltaje reales. Acá no hay ninguna fuente de corriente real porque, por empezar, no hay ninguna fuente de corriente ideal siquiera. Entonces el paso 0 no aplica. Vamos entonces al paso 1 directamente. El paso 1 era definir los voltajes en todos los elementos y las corrientes de rama. Esto ya lo habíamos hecho en la parte A del ejercicio. Entonces, en vez de hacerlo de nuevo, voy a ir para allá y voy a copiar el circuito que resultó después de aplicar ese paso. Entonces, acá estamos. Copié simplemente el mismo circuito que teníamos antes. En violeta están las corrientes de rama y con celeste o azul están la polaridad de los voltajes. Con eso estamos listos con el paso 1. Y ahora viene el paso 2, que es identificar las mallas y definir las corrientes de malla. Nosotros sabemos que este circuito tiene 3 mallas porque lo habíamos calculado en la parte A del ejercicio. Y esas mallas son justamente estos 3 lazos que están acá. Los voy a marcar con otro color. Y las corrientes de malla las voy a definir todas girando en el mismo sentido. En este caso las voy a hacer girar en sentido horario, así. Acá está la corriente de malla 1 y sub M1. Acá I sub M2 y acá I sub M3. Y con eso estamos listos con el paso 2. Para el paso 3 voy a ir a la siguiente página y voy a copiar este circuito que está acá. Paso 3 es escribir todas las ecuaciones de malla. Para esto nosotros tenemos dos opciones. La opción que vamos a tomar ahora es escribirla directamente en formato matricial. Tengo una matriz, que es la matriz de impedancias. Tengo un vector, que es el vector de corrientes de malla, donde voy a tener IM1, IM2 e IM3. Acá tengo el vector de fuentes de voltaje. Entonces vamos viendo lo que hay en cada parte. Los más fáciles son las autoimpedancias de la malla 1, o sea, los elementos diagonales. En los elementos diagonales simplemente tengo la suma de impedancias de la malla correspondiente. En la malla 1 tengo R1 más R2. En la malla 2 tengo R2 más R3 más R4. Y en la malla 5 tengo R4 más R5. Los elementos no diagonales, que son las impedancias mutuas, su signo es negativo cuando todas las corrientes de malla fluyen en el mismo sentido porque se encuentran en sentidos contrarios en la malla común, en la rama común, perdón. Por ejemplo, entre la malla 1 y la 2, la rama común es esta que tiene R2, que va a aparecer con un signo negativo. Va a ser lo mismo acá. Entre la malla 1 y 3 no hay ninguna rama común, entonces esto es 0. Y por simetría, esto también es 0. Entre la malla 2 y la 3, la rama común es R4, que aparece con un signo negativo, y por simetría acá también es negativo. U sub S1 aparece con un signo positivo porque la corriente de malla I sub M1 sale por el polo positivo. La segunda malla no tiene fuentes de voltaje y la tercera malla también aparece con un signo positivo. Tenemos entonces el sistema de ecuaciones ya listo. Este sistema de ecuaciones es un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Lo que nos falta ahora es
simplemente reemplazar los valores numéricos, que lo vamos a hacer acá. R1 más R2, eso da 3 ohms. R2 es menos 2 ohm menos R2 y es 0, menos 2 ohm. R2 más R3 más R4 da 6 ohms. Menos R4 son menos 2 ohms. 0, menos 2 ohm, 3 ohm. Y las fuentes de voltaje, lo voy a anotar acá porque no me alcanza el espacio, eran 6 volts, 0 y 9 volts. Y esto lo vamos a continuar en la siguiente página, donde también vamos a resolver por la regla de Kramer para que la comparación sea justa. Acá tenemos nuestro circuito y lo queremos resolver por la regla de Kramer. Entonces, por ejemplo, vamos a decir Z sub M1, que va a ser reemplazando la columna dividido por Z, y sub M2 va a ser igual a Z sub M2 dividido por el determinante de Z, y sub M3, Z M3 dividido por el determinante de Z. Entonces el determinante de Z es el determinante de esa matriz de ahí arriba, que la voy a copiar, y después es parecido. Tengo que simplemente reemplazar, acuérdense, la columna, lo que está a la derecha, que es el vector de voltajes de malla en este caso. Tengo que reemplazarlo en la columna que corresponda. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar 3 veces. Cada uno hay que borrar algo. En ZM1 la primera columna es distinta. En ZM2 la segunda columna es distinta. Y en ZM3 la tercera columna es la distinta. ¿Y qué es lo que va acá? En el fondo va lo que está a la derecha en mi ecuación matricial. En este caso 6 volts, 0, 9 volts. Lo mismo acá, pero en la columna del medio. Lo que voy a hacer en las siguientes páginas es ir calculando uno a uno estos determinantes. Voy a calcular primero entonces el determinante de la matriz Z y lo voy a descomponer por la primera columna. Esto me queda 3 ohm por un determinante menos 2 ohm, o sea, más 2 ohm por otro determinante. El primero es 6 ohm menos 2 ohm menos 2 ohm, 3 ohm. El segundo es menos 2 ohm, 0, menos 2 ohm, 3 ohm. Esto me da 3 ohm por 6 por 3, 18 ohm al cuadrado menos 2 por menos 2, menos 4 ohm al cuadrado, más 2 ohm por menos 2 ohm por 3 ohm son menos 6 ohm al cuadrado, menos 0. O sea, 18 menos 4 son 14, 3 por 14. Y acá 6 por 2 es 12, pero como es negativo son menos 12 ohm al cubo. 14 por 3 son 42, menos 12, o sea, me da 30 ohm al cubo. Eso es Z. Vamos con este determinante que lo voy a descomponer por la primera columna. Primero voy a anotar 6 volts por determinante, más menos más 9 volts por otro determinante. Entonces, ¿qué es lo que va acá adentro? Tapo, quedan. Y después tapo la última, me queda 6 volts por 6 por 3, 18, ohm al cuadrado, menos por menos, más por más menos, 4 ohm al cuadrado, más 9 volts por menos 2 por menos 2 son 4, ohm al cuadrado, menos 0. 6 volts por 18 menos 4 son 14, ohm al cuadrado, 9 por 4, 36 volt ohm al cuadrado. 6 por 14 son 6 por 4, 24. 6 por 1, 6, 7, 8, 84. Más 36 volt ohm al cuadrado. 84 más 36, 8, 9, 10, 11, 114, 120. Esto es ZM1. Tengo ZM2 acá y esto lo voy a descomponer por la primera columna. Me queda 3 ohm por un determinante, menos 2, o sea, más 2
ohm por otro determinante. El primero es, voy a ir un poco más rápido, 0 menos 2 ohm, 9 volts, 3 ohm. El segundo es 6 volts, 0, 9 volts, 3 ohm. Me quedan 3 ohm multiplicado por 0 menos 2 por 9 son menos 18, o sea, más 18 volt ohm, 2 ohm por 6 por 3, 18 volt ohm menos 0. O sea, 18 por 3, 3 por 8, 24, 3 por 1, 3, 4, 5, 54 volt ohm al cuadrado, más 18 por 2 son 36 volts ohm al cuadrado, 5, 6, 7, 8, 9, 90 volts ohm al cuadrado. Y me queda el último determinante que también voy a descomponer por la primera columna. Me queda 3 ohm por un determinante y después menos 2, o sea, más 2 ohm por otro determinante. En el primero 6 ohm, 0, menos 2 ohm, 9 volts. Y el segundo menos 2 ohm, 6 volts, menos 2 ohm, 9 volts. Continuamos, queda 3 ohm por 9 por 6, 54 ohm por volt, menos 0 más 2 ohm por 9 por 2, 18, menos 18 ohm volt. 6 por menos 2 son menos 12. Con el menos me queda más 12. 54 por 3 son 150 más 12, 162. Acá menos 18 más 12 son menos 6. Menos 6 por 2 son menos 12 volts ohm al cuadrado. 162 menos 12 son 150. Encontramos ZM3. Y sub M1 es ZM1 dividido por Z. ZM1 era 120 volts ohm al cuadrado dividido por Z, que son 30 ohm al cubo. Las unidades. Aquí a volt dividido ohm, que es ampere, y acá son 4. Y sub M1 vale 4 amperes. Y sub M2, abajo tenemos 30 ohm al cubo, y arriba tenemos 90 volts ohm al cuadrado. Se van las unidades. Me quedan 3 amperes. Finalmente, I sub M3, esto eran 150 volt ohm al cuadrado dividido por 30 ohm al cubo, se van las unidades. 3 por 5, 15. 5 amper y M3. Con eso terminamos el paso 4. Vamos ahora con el paso 5, que lo voy a resolver en la siguiente página porque voy a traer el circuito de nuevo, porque tenemos que mirar algunas cosas. Entonces me queda el paso 5, que es simplemente calcular las corrientes de rama a partir de las corrientes de malla. Para eso tenemos que ver el circuito y ojalá tener todo bien ordenado para no confundirnos. Desde el circuito vemos que I sub A es igual a I sub M1, por lo tanto I sub A vale 4 amperes. Esa estaba fácil. I sub B es I sub M1 menos I sub M2, es decir, igual a 4 menos 3 amperes. Le queda 1 ampere. I sub C es igual a I sub M2, lo cual da directamente 3 amperes. I sub D es igual a I sub M3 menos I sub M2, 5 menos 3 amperes, es decir, 2 amperes. I sub E es igual a I sub M3, es igual a 5 amperes. Con esto tenemos resuelto el circuito por el método de las corrientes de malla en su formulación general. Nos falta una última cosa, que es comparar los sistemas de ecuaciones. Para eso voy a ir a buscar las matrices, esas que teníamos de los dos casos, y pegarlas en la siguiente página. Entonces, estimados y estimadas, esta es la comparación que les quería mostrar. Quería que ustedes vieran en este ejercicio como
el impacto visual de cómo se reduce la complejidad de las ecuaciones. Porque al lado izquierdo nosotros tenemos un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Las incógnitas acá son las corrientes de rama I sub A hasta I sub E. Ese es en el método de las corrientes de rama. Y en el de las corrientes de malla, nosotros tenemos ahora un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y las incógnitas son las corrientes de malla I sub M1, I sub M2 e I sub M3. Bajamos la complejidad de algo de 5x5, matrices de 5x5, a matrices de 3x3. Todo es más fácil. Calcular los determinantes es más fácil de 3x3. Hay fórmulas cerradas. Si ustedes le pasan esto a un computador, a un software, es mucho más fácil resolver algo de 3x3 que algo de 5x5. Y estos circuitos que nosotros estamos resolviendo ahora son circuitos pequeños, pero en la vida real, gente que se dedica después a los sistemas de potencia o a cosas más complejas, los circuitos son gigantes, las complejidades crecen muchísimo. Por eso es tan importante utilizar el método de resolución adecuada para disminuir la complejidad de los sistemas. Y hay una forma bien científica de evaluarlo. En este caso, la forma de evaluarlo es la ecuación M es igual a R menos N más 1. Con M es el número de mallas. Esto implica, para todos los circuitos que tengan más de un nodo, M siempre va a ser menor que R. En todos los circuitos que tengan más de una malla, esta ecuación siempre se va a cumplir. Por eso conviene aplicar el método de las corrientes de malla. Le bajé la complejidad muchísimo al circuito. Así que con esto terminamos. Eso es lo que les quería mostrar. Espero que hayan disfrutado del problema, que hayan aprendido algo y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Que tengan un excelente día. Chao.